Resumen del libro Escogidos por Dios de R.C. Sproul. El capítulo número 1 habla sobre el conflicto que la doctrina de la predestinación trae. Y es que Sproul habla una gran verdad en la cual creo que la mayoría de nosotros nos hemos visto envueltos, ya que la doctrina de la predestinación en nuestra mente finita es inconcebible, viniendo más aún de un Dios infinito. Pero el problema radica en algunos factores que he tomado como puntos claves para poder decir de que hemos caído en este error de no creer o no adoptar la doctrina de la predestinación. Primero es que la enseñanza o doctrina que mayormente domina las iglesias no es una doctrina o una enseñanza reformada, sino una teología liberal. En segundo aspecto, podemos decir que nosotros esperamos que la justicia de Dios sea similar a la nuestra y entendemos, según la Biblia, que no es así. También, como un tercer punto, tenemos que los cristianos hoy en día no estudiamos la Biblia como deberíamos hacerlo, sino que lo hacemos de forma superficial o confiando en lo que otras personas nos enseñan, pero no lo hacemos como un estudio propio. Visto esto, entonces, podemos entender lo que Sproul dice en este primer capítulo y entendemos y comprendemos que no es una doctrina que inventó Juan Calvino u otro personaje en la historia de la iglesia. Debemos tener en mente que esta enseñanza nace en la mente de Dios mismo. Es una enseñanza que Dios reveló a través de las Sagradas Escrituras. Y podemos ver entonces que a través de los años y el estudio de las sectas, como bien dice Sproul, se ha logrado comprender que todos tenemos una forma de entender la doctrina de la predestinación. Y si hemos de ser bíblicos, la cuestión no es si debemos tener una doctrina de la predestinación o no, sino la pregunta debe ser qué clase de doctrina de la predestinación debemos abrazar. En el capítulo 2, Sproul habla directamente sobre la predestinación y la soberanía de Dios. Y a criterio propio y muy personal me pareció genial la diferencia que Sproul hace en este capítulo sobre lo que es la providencia de Dios y la predestinación, ya que por lo menos, quizá en mi caso personal, he cometido el error muchas veces de llamar predestinación a momentos que son meramente providenciales de parte de Dios. Y es importante recalcar que predestinación trata nada más con el asunto de que si somos elegidos para salvación o perdición eterna. También en este capítulo 2, Sproul habla detalladamente sobre lo que es la soberanía de Dios y el problema del mal, en el cual pues vemos que no es Dios el creador del mal. También habla de la soberanía de Dios y la libertad humana. Y es que si Dios es soberano, no es posible que el hombre sea autónomo. Si el hombre es autónomo, es imposible que Dios sea soberano. Serían contradicciones. No tenemos que ser autónomos para ser libres. La autonomía implica libertad absoluta. Somos libres, pero hay límites en nuestra libertad. El límite final que nosotros como seres humanos tenemos es la soberanía de Dios, hasta donde Dios establece su dominio. En el capítulo 3, Sproul detalla muy excelentemente la predestinación y el libre albedrío. Y es que un deseo inicuo, dice Sproul, produce elecciones inicuas y acciones inicuas. Un deseo piadoso produce hechos piadosos. Los deseos rectos producen elecciones rectas y los malos deseos producen elecciones malas. Entonces, Sproul empieza a detallar algunos aspectos sobre la capacidad moral y natural. Y dice uno de ellos, que la capacidad natural tiene que ver
con los poderes que recibimos como seres humanos naturales. Y que el problema del hombre con respecto al pecado reside en su capacidad moral o la carencia de esta misma capacidad moral. Antes de que una persona pueda hacer una elección que sea agradable a Dios, debe tener primero el deseo de agradar a Dios. Y antes de que podamos encontrar a Dios, debemos tener primero el deseo de buscarlo. Y es que el pecador es capaz aún de escoger lo que quiere. Puede actuar aún según sus deseos. Sin embargo, debido a que sus deseos son corruptos, no tienen la libertad real de los que son liberados para justicia. El hombre caído se halla en grave estado de esclavitud moral. Ese estado de esclavitud se llama pecado original. Entonces dice Sproul, como una manera de conclusión, que el hombre caído es aún libre de escoger lo que desee, pero debido a que sus deseos son solamente inicuos, carece de capacidad moral para ir a Cristo, tanto en cuanto permanezca en la carne sin regenerar, nunca escogerá a Cristo. No puede escoger a Cristo precisamente porque no puede actuar contra su propia voluntad. No siente ningún deseo por Cristo. No puede escoger lo que no desea. Su caída es grande. Es tan grande que solo la gracia eficaz de Dios obrando en su corazón puede llevarle a la fe. Y en el capítulo 4, R.C. Sproul habla entonces sobre esta caída de Adán y también incluye nuestra caída, o más bien dice el capítulo 4, la caída de Adán y la mía. Y es que, como bien dice Sproul, esta es otra cuestión difícil que rodea la doctrina de la predestinación. Es la cuestión sobre la herencia del pecado de Adán o la herencia de la naturaleza pecadora o pecaminosa que él nos heredó a nosotros. Y es que si nacemos con naturaleza caída, si nacemos en pecado, si nacemos en un estado de incapacidad moral, ¿cómo puede Dios hacernos responsables de nuestros pecados? Como quien dice, no es nuestra culpa, pero debemos de recordar que el pecado original no se refiere al pecado, sino al resultado de ese primer pecado en Adán. Como bien explica Sproul, no es directamente el pecado de Adán de tomar el fruto del árbol y comer, no es ese el pecado original, sino la consecuencia, podemos decir, que trajo esa desobediencia. Y R.C. Sproul empieza a describir algunas doctrinas con respecto a la caída. Explica sobre la teoría mítica de la caída, la idea realista de la caída y la idea federal o representativa de la caída. Y es que en la teoría mítica de la caída dice que esta teoría sostiene que no hubo en realidad una caída histórica. A Adán y Eva no se les considera personas históricas, sino símbolos mitológicos descritos para explicar y representar el problema de la corrupción del hombre. La idea realista de la caída, que es la otra teoría, dice que somos lo suficientemente viejos para recordar la caída y que debiéramos ser capaces de recordarla porque estábamos, dice, realmente ahí. Podemos decir como un resumen de esto, no podemos ser considerados moralmente responsables por un pecado cometido por otro. Para ser responsables debemos haber estado envueltos, dice esta teoría, activamente de alguna manera en el pecado mismo. Y por último, Sproul habla sobre la idea federal o representativa de la caída. Y es que esta idea enseña que Adán actuó como representante de toda la raza humana, con la prueba que Dios puso a Adán y a Eva, él estaba probando a toda la humanidad. El nombre de Adán significa hombre o humanidad. Entonces, la cuestión de la justicia de Dios, la que el federalismo o esta enseñanza busca responder, es que
Y es que el federalismo asume que en efecto estábamos representados por Adán y que tal representación era tanto justa como exacta. Lo que sostiene esto es que Adán nos representaba perfectamente. Y dice Sproul, estoy convencido que la idea federal de la caída es sustancialmente correcta. Solo esta de las tres que se han examinado, dice Sproul, hace justicia a la enseñanza bíblica acerca de la caída del hombre. Y en el capítulo 5, Sproul habla sobre muerte espiritual y vida espiritual. También habla de nuevo nacimiento y fe. Y habla entonces sobre la doctrina de la depravación total de los 5 puntos del calvinismo, al que él no le llama depravación total, o prefiere no llamarle depravación total por ciertas confusiones que puede traer la palabra depravación total o la frase depravación total. Él lo llama mejor depravación radical. Y enfatiza el hecho de que el pecado llega hasta el centro de nuestro ser. El pecado no es algo periférico, un pequeño defecto que estropea lo que de otra manera sería un, ¿cómo podemos decir? Un espécimen perfecto. El pecado es radical en el sentido que afecta la raíz de nuestra vida, el centro de nuestro ser. Y como dice Sproul, la depravación total no es depravación extrema, que significaría que somos tan pecadores como nos sería posible ser. Y explica Romanos 3 del 10 al 12, dice que las personas no buscan a Dios, buscan los beneficios que solo Dios puede dar. El pecado del hombre caído es el siguiente, dice Sproul. El hombre busca los beneficios de Dios mientras que al mismo tiempo huye de Dios mismo. Somos por naturaleza, dice Sproul, fugitivos. La cuestión es que el buscar algo que los incrédulos no hacen por sí mismos, el incrédulo no busca por sí mismo. El incrédulo no llama. Buscar, dice R.C. Sproul, es un asunto de creyentes. Y hace una citación de Jonathan Edwards. La búsqueda del reino de Dios es el principal asunto de la vida cristiana. Dando a entender entonces que buscar es el resultado de la fe, no la causa de la misma. Entonces, R.C. Sproul habla de que en la regeneración Dios cambia nuestros corazones. Dios cambia en algún sentido aquello que fue afectado directamente de raíz por el pecado, hablando de la depravación radical, como lo menciona R.C. Sproul. Pero también en este mismo capítulo 5, R.C. Sproul habla sobre la gracia irresistible, que él prefiere también cambiarle a gracia eficaz. Y es que estamos hablando, cuando hablamos de gracia irresistible o gracia eficaz, de la gracia de la regeneración. La regeneración o en la regeneración, Dios crea en nosotros un deseo hacia Él. Pero cuando tenemos ese deseo plantado en nosotros, continuamos funcionando como siempre hemos funcionado, haciendo nuestras elecciones según la motivación más fuerte en ese momento. Si Dios nos da un deseo por Cristo, actuaremos según este deseo, con toda seguridad, dice R.C. Sproul. Escogeremos el objeto de nuestros deseos, escogeremos a Cristo si Dios ha puesto en nosotros este deseo de escoger a Cristo. Y es que cuando Dios nos hace vivir espiritualmente, llegamos a vivir espiritualmente, porque estábamos muertos, como dice Efesios, en nuestros delitos y pecados. Él crea vida espiritual dentro de nosotros cuando Dios llama algo para que sea, y ese algo que llamó para que fuera, llega a ser. Y R.C. Sproul también habla un poquito acerca de la enseñanza de una enseñanza que llama gracia precedente. Y dice que esta enseñanza se define como una obra que Dios hace para todos. Él da a todos suficiente gracia para responder a Jesús. Y dice él que
que dicen que esto es suficiente gracia para hacer posible que la gente escoja a Cristo. Pero concluye entonces Sproul en este capítulo que nuestra salvación es del Señor. Él es quien nos regenera. Aquellos a quienes Él regenera van a ir a Cristo. Sin regeneración, nadie irá a Cristo jamás, y eso lo tenemos muy claro. Con la regeneración, nadie rechazará jamás a Cristo. La gracia salvadora de Dios efectúa lo que Él presupone efectuar mediante esta gracia. Y en el capítulo 6, R.C. Sproul habla un tema un tanto complicado y difícil sobre la presciencia y predestinación, ya que muchas personas entienden la predestinación basados en la presciencia de Dios. Y R.C. Sproul explica Romanos capítulo 8, del 29 al 30, muy claramente la cadena de oro de la salvación, en la cual vemos nosotros que Dios no elige a las personas por su conocimiento previo de las elecciones que esta persona va a hacer, o porque Dios sabe que esta persona se va a decidir por Cristo. R.C. Sproul, entonces, al explicar Romanos 8, 29 y 30, llega a la conclusión de que la predestinación de Dios está determinada por la presciencia de Dios. No se enseña en este pasaje. O sea, R.C. Sproul dice que la predestinación basada en la presencia de Dios no se enseña en el pasaje de Romanos 8, 29 y 30. Dice R.C. Sproul, Pablo no sale diciendo que Dios escoge a la gente sobre la base de su conocimiento previo de las elecciones de ellos. Esta idea ni se afirma ni se explica en el texto. Dice entonces R.C. Sproul, la cadena de oro enseña algo más de lo que la idea de la presciencia quiere que enseñe. Enseña que Dios predestina un llamamiento interno. Todo lo que Dios predestina a ser llamado internamente, dice R.C. Sproul explicando Romanos 8, serán justificados. Dios está aquí haciendo algo en los corazones de los elegidos para asegurar su respuesta positiva. Y entonces Sproul empieza a explicar la idea reformada de la predestinación. Dice que la idea reformada de la predestinación cree que todos aquellos a quienes Dios ha conocido así de antemano también los ha predestinado para ser llamados internamente, para ser justificados y para ser glorificados. Dios en su soberanía hace que se lleve a cabo la salvación de sus elegidos y solo de sus elegidos. Y en el capítulo 7, R.C. Sproul habla sobre una pregunta. ¿Existe la doble predestinación? Y es que dice R.C. Sproul que una cosa es contemplar el benévolo plan de Dios para la salvación de los elegidos, pero otra cosa totalmente diferente es pensar en aquellos que no son elegidos para salvación. Y es ahí donde empieza el debate sobre la doble predestinación, que no quiere decir más que Dios eligió una parte de personas para salvación, pero otro grupo para condenación. Y entendemos que la idea reformada, dice R.C. Sproul, le enseña que Dios interviene positiva y activamente en la vida de los elegidos para asegurar su salvación. A los restantes seres humanos, Dios los abandona a su libre albedrío. Dios los deja en su pecado. No crea incredulidad en los corazones de los que no van a ser salvos, porque entonces estaríamos implicando de que Dios es el creador del mal, cosa que no es cierta. Sino que esa incredulidad del ser humano ya está ahí. No los fuerza a Dios a pecar. Pecan por elección propia. Según dice R.C. Sproul, la idea calvinista, el decreto de elección es positivo y el decreto de reprobación es negativo. O sea, Dios no actúa en aquellos que no han de ser salvos, sino solo los deja en su propio pecado. Aquí en este capítulo mismo, R.C. Sproul habla entonces de la elección incondicional, que igualmente
él prefiere cambiar a elección soberana, ya que como dijo en algunos puntos del calvinismo anteriores, hay algunas palabras que causan cierta controversia y él prefiere mejor cambiar esas palabras por palabras que traen más seguridad a la hora de explicarse o de decirse. Entonces dice que en la elección soberana, dice R.C. Sproul que esta es para salvación. Y la salvación es, dice, en su sentido más pleno, la obra completa de la redención de Dios, o la obra más plena que Dios realiza en los corazones de nosotros, sus hijos. Y dice que hay toda clase de condiciones que deben ser cumplidas por alguien para ser salvo. La primera entre ellas es que debe tener fe en Cristo. La justificación es por la fe es un requisito necesario. La doctrina reformada de la predestinación dice que enseña que todos los elegidos son ciertamente llevados a la fe. Dios se encarga de que se cumplan las condiciones necesarias para la salvación de las personas. Y esta doctrina, o en este capítulo, R.C. Sproul, nos lleva a hacernos la pregunta, ¿es Dios arbitrario? Y tenemos por arbitrario hacer algo sin ninguna razón, por decirlo así. Y está claro que no hay en nosotros alguna razón para que Dios nos escoja. Pero eso no es lo mismo decir que Dios no tiene alguna razón en sí mismo. Dios no hace nada sin tener alguna razón para ello. Dios no es caprichoso, antojadizo. Dios es tan sobrio como soberano. Entonces, si Dios nos ha elegido para salvación, tiene entonces algo en su beneplácito, en su voluntad de habernos elegido, aunque nosotros no tengamos nada bueno para haber sido elegidos. Y en el capítulo 8 habla sobre otra pregunta. Y es una pregunta sumamente importante. La pregunta es, ¿podemos saber que somos salvos? Y me llama mucho la atención que Sproul empieza en este capítulo hablando sobre 4 tipos de personas con respecto a la salvación. Dice de que hay quienes no son salvos y saben que no son salvos. Dice también que hay quienes son salvos y no saben que son salvos. Como un tercer grupo de personas, hay quienes son salvos y saben que son salvos. Y 4, hay quienes no son salvos y saben que son salvos. Y esa palabra la pone entre comillas. Porque hay personas que dicen ser salvas, pero en realidad están creyendo de forma intelectual la salvación, creyendo que por hacer buenas obras o creyendo porque están en una iglesia tienen la salvación. Pero dice entonces R.C. Sproul, bajo un punto de vista bíblico debemos darnos cuenta que no solo es posible tener una auténtica seguridad de nuestra salvación, sino que es nuestro deber buscar tal seguridad. Si la seguridad es posible y se nos demanda tenerla, no es arrogante buscarla, dice R.C. Sproul. Es arrogante no buscar esa seguridad de salvación. Pero más adelante habla sobre la pregunta, ¿podemos perder nuestra salvación? Es posible, dice R.C. Sproul, perder nuestra seguridad de la salvación, pero eso no significa que perdamos o que perdemos la salvación misma o la salvación en sí. Perdemos nuestra seguridad de salvación, porque muchas veces las aflicciones nos hacen dudar de esa seguridad de salvación. Y gloria a Dios, porque la seguridad de la salvación no está en nuestras manos. La seguridad de nuestra salvación está en manos de Dios. Y termina entonces Sproul en este capítulo hablando sobre la perseverancia de los santos, a la cual él también le cambia un poco y dice, en vez de perseverancia, él le cambia preservación de los santos, ya que él entiende de que perseverancia es lo que nosotros hacemos y preservación es lo que Dios hace. Entonces dice que nosotros perseveramos porque Dios nos preserva. Y dice entonces R.C. Sproul, nuestra preservación es una obra trinitaria. Dios el Padre nos guarda y preserva. Dios el Hijo intercede por nosotros. Dios el Espíritu Santo habita en nosotros y nos asiste.
Y en el capítulo 9, el cual es el último del libro, habla sobre algunas cuestiones y objeciones acerca de la predestinación. Habla sobre la pregunta, ¿es fatalismo la predestinación? ¿Es posible que un cristiano cometa el pecado imperdonable y por ello pierda su salvación? Murió Cristo por todos y explica la doctrina de la expiación limitada o, como él le cambia el nombre, expiación determinada. Y termina bajo la pregunta, ¿cómo afecta la predestinación a la tarea de la evangelización? Y vemos que estos aspectos o estos cuestiones y objeciones acerca de la predestinación son muy importantes de tratar. Y es que cuando hablamos de fatalismo, que significa literalmente que los asuntos de los hombres son controlados bien por subdeidades caprichosas, eh, Sproul le llama hadas, o más popularmente por las fuerzas impersonales del azar. Y dices, ¿pero qué es el azar? No es nada. La predestinación no se basa en una idea mitológica de dioses jugando con nuestras vidas, ni en la idea de un destino controlado por la colisión casual de los átomos. La predestinación está arraigada, dice R.C. Sproul, en el carácter de un Dios personal justo, un Dios que es el Señor soberano de la historia. Y dice sobre si un cristiano puede cometer el pecado imperdonable, Sproul dice enfáticamente no. La gracia de Dios lo hace imposible. Quienes sí pueden caer en el pecado imperdonable son aquellos que no han tenido la gracia de Dios para salvación. Murió Cristo por todos, pues la doctrina de la expiación limitada o expiación determinada, como le llama Sproul, dice que Cristo quita nuestros pecados. Propiciación implica una satisfacción por el pecado ante o en la presencia de Dios. Nuestra elección está en Cristo, somos salvos por Él, en Él y para Él. El motivo de nuestra salvación no es meramente el amor que Dios nos tiene, está especialmente fundamentado en el amor que el Padre tiene por el Hijo. Y ahí es donde está arraigado entonces nuestra salvación. ¿Y cómo afecta la doctrina de la predestinación a la tarea de la evangelización? La evangelización no es solo un deber, sino es más bien un privilegio. Dios nos permite participar en la mayor obra de la historia humana, la obra de redención. Predicamos y proclamamos el Evangelio, dice R.C. Sproul. Ese es nuestro deber y privilegio, pero es Dios el que da el crecimiento. Él no nos necesita para llevar a cabo su propósito, pero le agrada utilizarnos en la tarea. Así es de que el hecho de saber que Dios es el que hace al final todo en la vida de las personas, no quiere decir entonces que nosotros no podamos evangelizar. De hecho, creo que esto nos llamaría a evangelizar más, ya que tenemos el privilegio de colaborar juntamente con Dios en esta obra de redención. Y este ha sido mi resumen sobre el libro Escogidos por Dios de R.C. Sproul. Que Dios le bendiga.